Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Eduardo Laya de San Telmo. Vamos a hablar del mundo empresarial español y las diferencias entre los conceptos de liderazgo y dirección y de qué manera pueden hoy las empresas sacar el máximo partido a uno de sus mejores activos, el capital humano, para ser más productivas y más competitivas. Eduardo Laya, muchas gracias por atendernos. Con mucho gusto. Vamos a hablar hoy del mundo de la empresa, empezando por diferentes estilos de dirección. ¿Cuál es la diferencia que hay entre dirección y liderazgo? Dos conceptos similares pero diferentes, ¿no? Con diferencias puntuales. Sí, antiguamente se pretendía que el liderazgo era una característica personal y la dirección era una responsabilidad funcional. Pero cada día son más cercanos esos dos conceptos. Realmente el líder tiene las características mínimas para ser directivo y el directivo necesita ser líder. Hay alguna diferencia que queda dependiendo de las circunstancias y de los movimientos que se exigen en la empresa, porque el liderazgo está más relacionado con la capacidad de cambiar, de llevar grupos a nuevos estadios. La dirección puede ubicarse más en momentos, digamos, de estabilidad económica. Sin embargo, el mundo va a una velocidad tal, los cambios son tan permanentes que un directivo hoy tiene que ser líder. Podríamos hablar de la definición, digamos, más elemental de liderazgo. Es una palabra que ha tenido muchas interpretaciones y se ha hablado de liderazgo en los últimos 30 años de muchas formas, pero tal vez la interpretación más aceptada es que el líder es aquel que tiene la capacidad de llevar grupos a nuevas situaciones, empezando él por ser capaz de aceptar las nuevas situaciones y los retos que las nuevas situaciones le imponen. Claro, ya se ve que el liderazgo es una capacidad personal muy particular y que no todos los directivos tendrían que ser líderes. Sin embargo, vuelvo y digo, los movimientos económicos, la velocidad a la que va el mundo, exige que esa capacidad personal sea una capacidad permanente de cualquier buen directivo. En el caso del directivo tradicional español, del empresariado español tradicional, ¿a qué perfil se adecua más, se ha adecuado más tradicionalmente? Sí, si vemos los directivos de los 30 años anteriores, no necesitaban tanto de la capacidad de liderazgo. España tiene una característica histórica que es un país que realmente empieza a participar en el mundo económico de manera, digamos, masiva hace muy pocas décadas. Inclusive la historia empresarial española es muy reciente. Vemos que empresas con más de 100 años son muy pocas y básicamente están en el mundo agroalimentario. Pero los directivos de hace 30 años, digamos, eran suficientes y estaban en una situación que les permitía no ser líderes. Ahora, con el cambio que se ha generado por entrar España a Europa, al mundo económico europeo, por las tecnologías mismas, cada vez el directivo español debe de ser más un directivo líder. Y las nuevas generaciones sí que es cierto que se están preparando para esto. La dirección hoy en España es distinta o debiera ser distinta a lo que era hace 30 o 40 años. Te quería preguntar precisamente, en San Telmo os dedicáis a la formación de directivos, ¿estáis notando cambios en las nuevas generaciones en cuanto a que afronten mejor el tema del liderazgo? Sí. Yo diré que hay varios elementos. Uno es que hoy hay más formación en los jóvenes, más formación universitaria inclusive. Cada vez hay más licenciados en España y esto les da un nivel de conocimiento de la realidad particular, digamos, más rico y por lo tanto más cercano a la realidad. Y por otro lado, la juventud española es muy consciente de los problemas que se han venido gestando por no tener una visión completa de la dirección o por ser muy cortoplacistas.
que esa es otra de las características de un buen líder, que visualiza todos los cambios como procesos a largo plazo. Entonces, en San Telmo estamos encontrando que los jóvenes de ahora, por estar más preparados y por estar viviendo situaciones más cambiantes, se están acercando más al modelo de liderazgo. Además, en San Telmo, toda nuestra formación va orientada a que esos directivos actuales o potenciales desarrollen sus capacidades de liderazgo. Estamos hablando del mundo de la empresa, pero ¿se puede extrapolar esta diferencia entre dirección y liderazgo al mundo político en España y en Europa en el momento actual? Sí, en la medida en que una de las características de un buen líder es que el grupo al que lidera lo identifique a él como guía de grupo. Y en ese sentido, el tener en cuenta las expectativas y las necesidades de los liderados es muy propio para el mundo político. El mundo político tiene una característica que se relaciona con la estructura como está definida aquí, y es que los políticos en algún momento de su periodo, cuando se está terminando, se orientan mucho a medidas que les faciliten la reelección. Y en ese momento se vuelven más sensibles a las necesidades de la comunidad porque son quienes los votarán. Se podría decir que el mundo político en los últimos meses se vuelve un poco más líder en ese sentido. Sin embargo, cuando en las estructuras políticas se invitan a que los principales cargos estén en manos de empresarios que salen del mundo empresarial para ofrecerle a la política unos años cortos, limitados, 5, 10 años máximo, orientados al desarrollo de la sociedad, esto cambia radicalmente. Entonces, en España, desafortunadamente, el mundo político no se ha sabido enriquecer del mundo empresarial. Y en ese sentido, los políticos españoles y europeos tendrían que ser muy líderes desde el principio, no solamente buscando en las últimas semanas o meses su reelección. En parte ya me has contestado, pero quería también saber si las cualidades de un líder son mayormente innatas o si se puede aprender a desarrollar el liderazgo. Sí, esto ha tenido un cúmulo de reflexiones. Hay cosas que obviamente se pueden desarrollar. Un líder debe saber comunicar y las capacidades de comunicación se pueden desarrollar. Pero un líder debe de tener en su esquema, no sé si decirlo genético, una capacidad de motivarse por el bien de los demás, que esto se nace y se aprende desde el hogar, o es muy difícil que una persona adulta lo desarrolle. Una de las características de un buen líder es que vive la motivación trascendente porque piensa en el bien de los demás. Y esto no se aprende con la edad, o es muy difícil que con la edad se desarrolle. Esto se ha aprendido desde muy pequeño. Quizás en situaciones favorables es más fácil ser líder, pero en momentos de crisis, ¿cuál es la clave para desarrollar un buen liderazgo? Bien, yo creo que el líder precisamente es más necesario en situaciones difíciles, porque en situaciones fáciles no hay que cambiar tanto, ¿no? A no ser de que estuviéramos previendo una próxima dificultad, pero los líderes precisamente son más necesarios en situaciones difíciles porque es cuando más cambio tiene que generarse en el grupo que me acompaña. El statu quo es una tendencia natural humana, quisiéramos todos estar donde estamos y estar cómodos. Sin embargo, el cambio nos genera un montón de incertidumbres y de riesgos que un buen líder nos ayuda a caminar con esas incertidumbres y con esos riesgos. De tal manera que en los momentos más difíciles es cuando más liderazgo necesitamos. En ese sentido, se consolida lo dicho anteriormente de que el líder debe de visualizar a largo plazo los procesos, las siguientes etapas de los procesos y cómo los procesos afectan a las personas y especialmente a quienes los implantan o implementan.
porque tú como líder vas viendo cosas, guiando y tomando ciertas decisiones, pero quien hace realidad esas decisiones son tu grupo. Realmente son quienes componen tus directivos o tus políticos que te acompañan, ¿no? Y si esos políticos o esos directivos, ese comité que te acompaña, no ve en ti ese liderazgo, van a empezar a sentir unas incertidumbres personales que muchas veces lo que hacen es salir corriendo, por protección personal, ¿no? El liderazgo en momentos de crisis y en momentos de cambio es cuando más se necesita. En este momento de tantos cambios y en España en particular, ¿me puedes poner ya para terminar un buen ejemplo paradigmático de esto que estamos hablando de buen liderazgo? A nivel empresarial tengo varios. A nivel empresarial tengo varios y tal vez quisiera compartir el de Cristóbal Colón. Es un nombre extrañísimo, como él mismo lo dice, pero es el fundador de una cooperativa, de una granja cooperativa que hay en Cataluña, que se llama, produce unos yogures y unos productos lácteos, se llama La Falleda, y Cristóbal Colón ha logrado, con personas con minusvalía psíquica y física, producir uno de los mejores productos que le permiten competir con los líderes mundiales, vendiendo el producto a un precio superior en un porcentaje muy importante, básicamente un 40% por encima del precio de las compañías líderes mundiales. Y Cristóbal Colón, con una visión humanista muy completa, ha logrado, liderando muy bien su compañía, posicionar su producto de magnífica calidad donde otras empresas no han llegado. Cristóbal Colón en La Falleda sería el ejemplo que se me viene ahora a la mente. Eduardo Olaya, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a Eduardo Olaya por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Ducascopy TV.